¿Qué tal? Buenas noches. Soy un padre de familia y quiero contarles una de las experiencias más aterradoras y perturbadoras que hemos vivido en mi casa, y que tiene que ver con un juguete que, por querer complacer a mi hija menor, terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para todos nosotros, especialmente para mi hijo de en medio. Nosotros vivimos en una casa de 2 pisos bastante amplia, y mi esposa y yo tenemos 3 hijos. El mayor tiene 12 años, el de en medio tiene 8, y la más pequeña tiene apenas 6 años de edad. Y como la casa tiene 3 habitaciones en total, mi esposa y yo dormimos en la principal. El niño de 12 duerme en su propio cuarto por ser el mayor, y los 2 más chicos, es decir, el de 8 y la de 6, comparten una habitación que es bastante grande y en donde caben perfectamente sus 2 camas individuales. Todo esto que les voy a contar comenzó porque se acercaba el cumpleaños de mi niña, y como ella llevaba meses pidiéndonos una muñeca en específico, mi esposa y yo decidimos hacer el esfuerzo y comprársela. Era una de esas muñecas de tamaño real, que medía prácticamente lo mismo que mi hija, con extremidades articuladas, cabello largo y una cara de plástico que sinceramente a mí siempre me dio un poco de mala espina por lo realista que se veía, pero como mi hija estaba fascinada, no le dimos mucha importancia. Las primeras semanas, todo transcurrió con total normalidad, pues la niña estaba encantada con su regalo y llevaba a la muñeca a todas partes. La sentaba en la mesa a comer con nosotros, la ponía en el sillón a ver la tele y jugaba con ella todo el día. Pero conforme fueron pasando los días, la fascinación de mi hija se empezó a convertir en una obsesión un poco extraña, ya que ella quería que la muñeca y ella fueran idénticas en todo. Empezó pidiéndole a mi esposa que las vistiera iguales, y cuando íbamos a comprarle ropa, la niña siempre hacía berrinche para que le compráramos 2 prendas idénticas, una para ella y otra para la muñeca, e incluso llegó al punto en el que le pidió a su mamá que le cortara el cabello exactamente igual a como lo tenía el juguete, y todos los días se ponían los mismos moños en la cabeza, de tal forma que si las veías de espaldas sentadas en la sala, era muy difícil distinguir quién era la niña y quién era la muñeca de tamaño real. Al principio nos parecía un juego tierno de niñas, pero conforme fueron pasando los meses, mi hijo de 8 años, que era el que compartía cuarto con ella, se empezó a quejar y a sentir muy incómodo por las noches, pues nos decía que estaba empezando a tener pesadillas muy feas con la muñeca de su hermana. Y es que resulta que mi hija tenía la costumbre de dejar a la muñeca sentada en una pequeña sillita justo enfrente de la cama de su hermano, por lo que, cada vez que el niño se despertaba sudando y asustado por las pesadillas, lo primero que veía en la oscuridad del cuarto era la silueta de aquella muñeca aterradora mirándolo detenidamente con esos ojos fijos de plástico. La situación llegó a un punto crítico en una madrugada, cuando escuchamos un grito desgarrador proveniente del cuarto de los niños. Mi esposa y yo nos levantamos corriendo de la cama, encendimos la luz de su habitación y encontramos a mi hijo llorando histéricamente, hecho bolita en su cama, mientras nos decía que, después de despertar de su pesadilla, había visto claramente cómo la muñeca levantó su mano y lo saludó lentamente desde la inmensidad de la oscuridad del cuarto. Nosotros tratamos de tranquilizarlo y le dijimos que seguramente ese movimiento que vio fue todavía parte de su pesadilla, ya que es muy común que los niños se despierten confundidos y confundan la realidad con los sueños. Pero para que ya no hubiera más problemas, mi esposa y yo hablamos con mi hija y le dijimos estrictamente que a partir de esa noche tenía que poner a su muñeca del lado de su cama, pegada a su pared, para que su hermano ya no tuviera ningún inconveniente ni se asustara al despertar. A pesar de esa regla, las cosas no mejoraron, pues en otra noche, mi hijo volvió a tener una de esas pesadillas horribles y al momento de despertar de golpe y abrir los ojos, se encontró con que la muñeca ya no estaba del lado de su hermana, sino que estaba de pie, a escasos centímetros de su cara, justo del lado de su cama, mirándolo desde arriba. Mi hijo volvió a gritar con todas sus fuerzas, y cuando nosotros llegamos corriendo y encendimos la luz, nos dimos cuenta de que la muñeca estaba perfectamente acomodada del lado de la cama de mi hija,
justo donde le habíamos dicho que la dejara, así que esa vez me molesté un poco, pues pensé que mi hija se estaba levantando en la madrugada a hacerle bromas pesadas a su hermano para asustarlo, y aunque la regañé, ella juraba y lloraba, diciendo que no se había levantado para nada. El evento que derramó el vaso y que nos hizo darnos cuenta de que algo oscuro estaba pasando, ocurrió días después en plena luz del día. Resulta que mi hijo estaba en su cuarto jugando videojuegos muy concentrado, mientras que mi niña estaba abajo en la cocina viendo a su mamá hacer de comer, y la muñeca se había quedado sentada en el sillón de la sala frente a la televisión prendida. Mientras el niño estaba jugando, de reojo vio que alguien entró rápido a su cuarto y le aventó un juguete de plástico que le pegó en la espalda, y al momento de voltear rápidamente, solo logró ver cómo una silueta salía corriendo por el pasillo hacia las escaleras, pero lo único que pudo distinguir perfectamente fue el característico moño que su hermana y la muñeca usaban en el cabello. Bastante furioso, mi hijo bajó las escaleras corriendo, se fue directo hacia la cocina donde estaba mi hija, y le empezó a reclamar a gritos que por qué le andaba aventando cosas y escondiéndose. Pero en ese momento, mi esposa lo detuvo de inmediato, y bastante extrañada, le dijo que su hermana llevaba más de media hora ahí sentada con ella en la cocina, ayudándole con la comida, y que era imposible que ella hubiera subido a aventarle algo. Mi hijo se quedó callado, y me cuenta que en ese momento sintió unos escalofríos horribles recorrerle toda la espalda, y muy lentamente volteó hacia la sala que conectaba con la cocina y vio a la muñeca perfectamente sentada en el mismo lugar de siempre, pero esta vez con su cabeza ligeramente girada hacia él, viéndolo fijamente con una sonrisa inhumana y totalmente aterradora que no era parte de su molde de plástico. Ese mismo día, en la noche, el niño nos dijo llorando y temblando que ya no quería dormir en ese cuarto con su hermana y con esa cosa, así que, al ver lo verdaderamente aterrado que estaba, mi esposa le dijo que por esa noche se podía ir a dormir con nosotros a nuestra cama. Ya cuando era más de medianoche y mi esposa y mi hijo ya estaban dormidos, yo decidí levantarme e ir al cuarto de los niños para hablar un poco con mi hija, para ver si la convencía de guardar a la muñeca en el closet durante las noches. Pero al llegar a la habitación y abrir la puerta, me di cuenta de que mi hija ya estaba totalmente tapada y acostada, pero se encontraba durmiendo en la cama de su hermano. A mí se me hizo un poco raro, pero como vi que estaba profundamente dormida dándome la espalda, me acerqué lentamente a la cama y le dije con voz muy bajita que mañana íbamos a hablar seriamente con respecto a su muñeca, y que si su hermano se enteraba de que estaba durmiendo en su cama, él se iba a enojar bastante, pero que por esa vez la iba a dejar descansar ahí porque ya era de noche y no quería interrumpirle el sueño. Así que simplemente me despedí diciéndole buenas noches, y como solo se le veía el lado del pelo con su moño asomándose por las cobijas, no esperaba que me contestara, pero para mi sorpresa, ella me respondió con un buenas noches, papá, pero con una voz rasposa y apagada que no sonaba del todo como mi niña. Yo no le di mucha importancia. Cerré lentamente la puerta del cuarto para no hacer ruido y me dirigí por el pasillo hacia mi habitación. Pero justo antes de entrar a mi cuarto, escuché que alguien jaló la cadena del baño y abrió la puerta a mis espaldas. Y al voltear, me llevé la sorpresa más grande de mi vida, pues vi que la que iba saliendo del baño, tallándose los ojos, era mi hija. En ese momento, sentí que la sangre se me fue a los pies, y mi mente no podía procesar lo que estaba viendo, ya que, si mi hija acababa de salir del baño en ese preciso instante, eso significaba que la que estaba acostada en el cuarto, tapada hasta la cabeza, y la que me había contestado con la voz de mi niña, era la muñeca de tamaño real. Rápidamente agarré a mi hija del brazo, le dije sin darle explicaciones que se fuera corriendo a mi cuarto a meterse a la cama con su hermano y su mamá, y en cuanto la vi entrar y cerrar la puerta, me armé de valor, me di la media vuelta y entré de forma escandalosa y rápida al cuarto de los niños. Prendí la luz de golpe y vi el bulto en la cama de mi hijo. Empecé a acercarme lentamente a aquella muñeca acostada, con las manos sudando y el corazón latiéndome a 1000 por hora,
pero justo antes de que pudiera estirar las manos para destaparla, vi claramente cómo la cara de la muñeca se movió sola, girando su cabeza de plástico lentamente sobre la almohada hacia donde estaba yo, clavando sus ojos en mí y mostrándome una sonrisa incómoda, macabra y totalmente antinatural. El terror me invadió por completo, pero el instinto de proteger a mi familia fue más grande, así que, sin pensarlo dos veces, la agarré bruscamente de un brazo, la saqué de la cama a tirones, me la llevé casi arrastrando por las escaleras hacia la planta baja y la encerré en una gran caja de madera con seguro que tenía en la bodega del patio. Justo después de cerrarla y ponerle el candado, mientras yo trataba de recuperar el aliento y calmar mis nervios, empecé a escuchar con total claridad varios golpeteos secos y rasguños desesperados proviniendo desde adentro de la caja, como si alguien estuviera tratando de romper la madera para salir. Dejé la caja ahí, me subí corriendo a mi cuarto, cerré con seguro, y esa misma madrugada me puse a hablar detalladamente con mi hijo de 8 años. Le pedí que me contara todo desde el principio, y fue ahí cuando me narró todas esas experiencias que les acabo de contar, lo de los saludos en la madrugada y lo del juguete que le aventaron en el cuarto, y después de lo que yo mismo acababa de presenciar, por fin le creí cada una de sus palabras. Al siguiente día por la mañana, cuando mi hija preguntó por su juguete, le inventé que su muñeca se había perdido y que seguramente se la habían robado de la casa, y aunque lloró por varios días, no me importó, pues yo mismo había agarrado esa caja de madera desde temprano, la subí a mi camioneta y fui a tirarla personalmente a un basurero lejano a las afueras de la ciudad. Hasta la fecha, no hemos vuelto a comprar muñecas de ese tipo en la casa, pues todos los que vivimos ahí aprendimos a la mala que a veces esos juguetes de tamaño real son los recipientes perfectos para entidades que solo buscan un lugar en nuestra familia para alimentarse de nuestro miedo.